Bien, buenas tardes. Voy a comenzar mi comunicación muy breve sobre el delito derogado de propagación maliciosa de enfermedades. Se trata de un delito que estuvo presente en varios códigos penales históricos en España, que estuvo presente en el Código Penal de 1822, que estuvo presente también como un delito contra la salud pública en el Código Penal de 1928, que estuvo presente también en el Código Penal de 1944 a partir de la reforma de 1958. Por tanto, es un delito que ha tenido una presencia histórica en los códigos penales que preceden al actual. Este delito, el del Código Penal de 1944, a partir de 1958, este delito se recogía en el artículo 348 bis del Código Penal. Se estructuraba en tres partes. La primera parte comprendía el tipo básico, un tipo básico que castigaba con pena de prisión menor la propagación maliciosa de enfermedad transmisible a las personas. El tipo agravado permitía al juez imponer la pena de prisión mayor en función de tres parámetros: en función del grado de perversidad del delincuente, en función de la finalidad perseguida por el autor o en función del peligro que la enfermedad entrañase, que la enfermedad implicase. Por último, el artículo incluía también una cláusula concursal que permitía castigar la propagación maliciosa sin perjuicio de castigar también el hecho cuando constituyera también otro delito más grave. Es decir, si la propagación implicaba una lesión o la muerte de la víctima, este artículo suponía acudir a un concurso real de delito, castigar, por tanto, de manera acumulativa tanto el delito de propagación de enfermedad como el resultado lesivo para la integridad física o la vida de la víctima. Este artículo que acabamos de describir brevemente no tuvo aplicación, no hay sentencia sobre su aplicación real, y la doctrina señaló como causa de su inaplicación, de su falta de operatividad, las deficiencias técnicas que el artículo presentaba. Fundamentalmente, la doctrina se centró en el empleo del adverbio maliciosamente. Este adverbio exigía que para aplicar el tipo se apreciase dolo directo. Excluía el adverbio maliciosamente, excluía por tanto el dolo eventual, y eso provocaba que, o eso hacía que difícilmente un caso real en la práctica de transmisión de enfermedad encajase en el tipo. Otro elemento que se criticó en su momento fue el empleo del verbo propagar como verbo típico. El verbo propagar parece que alude a transmitir la enfermedad a una pluralidad de personas. Y el propósito del legislador cuando tipificó esta conducta no era ese. El propósito era frenar el contagio de enfermedades venéreas, de enfermedades que se transmiten de manera individualizada. No era el propósito del legislador castigar únicamente la propagación a una pluralidad de personas de la enfermedad. Era otra crítica que se le hizo al precepto. Fueron varias las críticas. No vamos a detenernos más en el precepto, una vez lo hemos analizado brevemente, de manera muy, muy breve. Entiendo que toca justificar por qué en el año 2021 presento una comunicación a un congreso en la que hablo de un artículo que fue derogado hace varias décadas. ¿Qué sentido tiene hablar de esto ahora? Pues bien, fundamentalmente se justifica mi comunicación o que aluda a este artículo, de un artículo ya derogado. La justificación viene del virus conocido como COVID-19, un virus que, como todos sabemos, ha tenido una incidencia espectacular en el mundo, en prácticamente todos los aspectos de la vida social y también en el ámbito de la criminalidad. En 2020 hemos estado parte del año confinados,
con toques de queda, con limitación de actividades, con obligaciones tendentes a reducir el contagio, como ponernos mascarilla. Y hay personas que se han saltado este tipo de prohibiciones y este tipo de obligaciones, de mandatos, se han saltado las normas de aislamiento, las cuarentenas, pese a estar contagiados o en contacto con positivos. Y esto pues, ha dado lugar a que se planteara en algunos foros, en el debate público, al menos en los medios de comunicación, pues que se planteara la posibilidad de que estas personas que se saltan los confinamientos o las cuarentenas, mejor dicho, estuvieran cometiendo un delito contra la salud pública. El propio gobierno vasco lo señaló. Aquí vemos una noticia de julio de 2020. El gobierno vasco advirtió a la población de que quienes acudieran a votar a unas elecciones autonómicas que se celebraron en esa fecha, quienes acudieran a votar siendo positivos en COVID-19, pues se enfrentarían a un delito contra la salud pública. Esto es falso. Propagar la enfermedad hoy no es un delito contra la salud pública, ni mucho menos salir a la calle con COVID. No es una tentativa de delito contra la salud pública. Se ha planteado en redes sociales la necesidad de introducir un delito como el que hemos mencionado anteriormente para castigar estas conductas, pero entiendo que no procede tipificar de nuevo la propagación o la transmisión de una enfermedad contagiosa por varios motivos, fundamentalmente dos. Voy acabando porque queda poco tiempo. En primer lugar, porque entiendo que es innecesario, porque aun con una pandemia mundial con tanta incidencia como la que hemos vivido, o que aún estamos viviendo, porque todavía vemos que hay repuntes, que hay aumentos de contagio en esta semana, aun con esta pandemia mundial no nos consta que un número importante de personas haya propagado intencionadamente la enfermedad, más allá de algunos irresponsables. La población por lo general ha cumplido. No es necesaria una reforma penal que tendría un carácter simbólico, es decir, una reforma penal que tuviera un propósito de mandar un mensaje a la población ante un número elevadísimo de irresponsables que cometen conductas de propagación. No es necesaria esa reforma, no es necesario mandar un mensaje simbólico o propagandístico a la población. Y en segundo lugar, porque de haberse dado esta problemática, de haber habido un número elevado de personas que propagan intencionada o imprudentemente la enfermedad, estas conductas de transmisión dolosa de la enfermedad e incluso imprudente pueden ser reconducidas al delito de lesiones. Si no se producen lesiones, imagínense que un sujeto contagia el virus por imprudencia o por dolo a una persona y esa otra persona resulta ser asintomática, no desarrolla ninguna lesión penalmente relevante. Entiendo que no hay que castigar penalmente esa conducta, porque seguro que hay otros instrumentos para castigar esa conducta de esa persona sin necesidad de acudir al derecho penal. Si se producen lesiones, si el contagio deriva en síntomas, deriva en que la persona, por ejemplo, acabe ingresada, esa conducta de propagación sí podrá castigarse como un delito de lesiones, bien dolosa, bien imprudente. Por tanto, tenemos alternativas, tenemos artículos que permiten castigar o que permite que reconduzcamos estas conductas de propagación. En definitiva, creo que no es necesario introducir un precepto como el que se analiza en este capítulo, o en esta comunicación, mejor dicho. Creo que es suficiente con lo que tenemos y creo que es innecesario introducir un nuevo tipo, un nuevo artículo que castigue la transmisión dolosa de una enfermedad. Gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas o críticas.